La doctora va a dar su exposición y quienes quieran hacer consultas lo pueden hacer a través del chat y yo al final del encuentro se las transmito a la doctora. Bueno, le doy la palabra a Laura. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno. Bueno, gracias por estar presentes acá un sábado. Es realmente de valientes seguir con una temática que lleva también su concentración y la verdad que todos estamos llenos de labores y con cuestiones también familiares, entonces yo les agradezco que estén acá un sábado para abordar esta segunda parte del encuentro. Bueno, la idea de esta segunda parte es ver, digamos, cuáles son, una vez que ayer ya vimos cómo se planteaba, la víctima se animaba a plantear su denuncia o su demanda que involucra una cuestión de género. Hay un micrófono, ahí está. Bueno, se anima, lo plantea, aporta sus indicios, logra acreditar este cuadro indiciario, a veces hay pruebas directas, no es tan común, pero a veces la prueba es contundente, otras veces era una prueba indiciaria, vimos cómo jugar las cargas de la prueba, y vimos cómo entonces el juez o la jueza, cuando llega a la sentencia, tiene por acreditado esta situación de violencia laboral por razón del género, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Entonces, bueno, tiene que dictar la sentencia. ¿En qué se va a traducir esta sentencia? Tenemos por acreditado que hubo un acto de violencia. Entonces, lo que ayer un poco hablábamos, ¿cómo se responsabiliza? ¿Cuáles son las vías para responsabilizar a los legitimados pasivos en una acción que va a ser una acción, obviamente, de naturaleza laboral, y que vamos a ver también que puede estar fundada en normas del Código Civil? Entonces, como todos ustedes sabrán, existen distintos sistemas de responsabilidad. En el ámbito civil y comercial tenemos el sistema de la responsabilidad civil y también tenemos en el ámbito del contrato de trabajo un sistema de responsabilidad que la doctrina laboral entiende que es una fuente de responsabilidad autónoma, contractual, de fuente contractual, que está en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, bueno, la idea es analizar los factores de responsabilidad, las distintas formas de imputar responsabilidad a los demandados en este tipo de acciones para lograr la reparación, después cómo evaluamos los daños, cómo los cuantificamos y qué otras medidas se pueden adoptar para reparar la violencia por razón del género en el marco de los pleitos. Bueno, empezamos entonces con este factor de atribución que tal vez no es tan conocido, ni siquiera es tan, digamos, utilizado o invocado en el ámbito laboral. Sin embargo, la doctrina más prestigiosa así lo entiende, que es la primera fuente de responsabilidad contractual. No es necesario en realidad acudir a la normativa del Código Civil, es decir, ese es el concepto, sin perjuicio de que obviamente también se puede invocar. Es el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ayer referíamos, establece la obligación de seguridad del empleador o de la empleadora respecto de la higiene y seguridad en el trabajo. Y es muy elocuente la norma porque le impone a la parte empleadora la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias según el tipo de trabajo, según la técnica, la técnica adecuada, que sean eficaces, y la norma dice, para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Fíjense que lo cuente la norma. La norma establece una obligación de la empresa de tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar, habla de garantizar. Esta obligación de seguridad que está plasmada en esta norma, en realidad es una obligación de seguridad que existe en todo tipo de contrato. Aunque no esté expresamente prevista en la norma, todos sabemos que
Hay una cláusula implícita, una cláusula tácita de seguridad, que si yo tengo un contrato con otra persona, no le puedo causar ningún daño como consecuencia a ese contrato. Una cláusula que está en todo vínculo contractual. En la doctrina civil, esta cláusula contractual se entiende que es una obligación de seguridad, de garantía. Es como en el transporte, por ejemplo. El contrato de transporte, la persona no puede sufrir ningún daño como consecuencia de ese contrato, o en cualquier otro tipo de contrato bilateral. Bueno, en la normativa laboral esto está plasmado expresamente en una norma. ¿Cuál es la importancia de este factor de seguridad, de este factor de responsabilidad, que a su vez se relaciona, porque ustedes ven que remite a las normas de higiene y seguridad? Si nosotros nos vamos a las normas de higiene y seguridad, por ejemplo, tenemos en el artículo 4 de la Ley de Higiene y Seguridad, también es muy explícita la norma y dice que el empleador tiene que utilizar todas las técnicas, medidas precautorias de cualquier índole que sean necesarias para mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Habla de prevenir, reducir, eliminar los riesgos de trabajo. Entonces tenemos dos normas muy expresas que establecen una obligación. Esta obligación, la doctrina entiende que es de fuente objetiva, es decir, no tiene que probar la parte trabajadora que el titular de la empresa tuvo culpa o tuvo intención de dañar. Es una obligación de garantizar que a partir de que se configura este cuadro indiciario y se tiene por acreditado que hubo una situación de acoso laboral, de violencia laboral, de maltrato, de acoso sexual, entonces, por lo tanto, este incumplimiento demostrado va a demostrar, in situ, digamos, que esas medidas de seguridad no fueron eficaces, que no se cumplió con esta obligación de seguridad o de garantía. Es muy similar a lo que ustedes conocerán respecto de los factores de atribución objetivos de responsabilidad en el Código Civil y Comercial. Pero es una fuente autónoma, laboral. ¿Y por qué es importante esta normativa? Porque permite, digamos, analizar el caso aplicando más directamente los principios del derecho del trabajo, porque es una norma específicamente contractual laboral. Entonces, tal vez algunos criterios del ámbito civil y comercial que pueden jugar en el ámbito civil y comercial, y tal vez son más restrictivos, en esta aplicación de la norma del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo permite responsabilizar objetivamente al empleador o la empleadora por estos incumplimientos en la obligación de seguridad. Ustedes van a decir, no, esto es muy abstracto. No, hay muchos fallos que hacen aplicación expresa de esa norma a lo largo, digamos, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Les voy a mencionar algunos como para que vean cómo juega. Por ejemplo, acá hay un fallo del Tribunal de Mendoza, de una Cámara de Mendoza. Dice, comprobado el acoso ambiental por el asedio que sufría una trabajadora y que fue protagonizado por quien era el encargado de la empresa, cabe responsabilizar a la empleadora en función del incumplimiento de la obligación de seguridad, del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, ven cómo es un factor de atribución objetivo. No importa si el titular o la titular de la empresa fue cómplice o coadyuvó a que esta situación. Responde objetivamente como titular de esa empresa donde se produce esa situación. Hay fallos también de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en este sentido, que incumple la empresa la obligación de seguridad por el hecho de la situación de acoso sufrida por uno de los directivos de la empresa. Hay fallos de la Sala 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones en este sentido. Entonces, la importancia de esta fuente, este factor de atribución de responsabilidad, que la verdad que es un tema para estudiarlo no solamente en este tema, sino en todo tipo de daños dentro del contrato de trabajo, este artículo 75, la importancia es que es un factor objetivo de atribución y que por lo tanto, para provocar, digamos, la exhibición de responsabilidad, va a haber que probar los eximentes de responsabilidad, que son los mismos que juegan en el Código Civil, que ustedes saben que es muy difícil, cuando hay un factor objetivo de atribución, provocar la ruptura del nexo causal. Entonces acá tenemos un factor de atribución, el artículo 75, que puede ser invocado y que incluso puede ser aplicado por el juez o la jueza a la sentencia, aun cuando no sea invocado, porque es una norma. Ustedes sabrán que las normas
el juez o la jueza las debe aplicar, siempre cuidando de no alterar la base fáctica del juicio. No se pueden modificar los hechos, pero sí el encuadramiento del caso. Entonces, si el juez o la jueza advierte que esta norma le puede servir para encontrar el factor objetivo de atribución que necesita para que este daño no quede impune, puede recurrir a este artículo 75. Obviamente, ustedes también sabrán que la persona que trabaja y que está inmersa en un contrato de trabajo puede accionar por la reparación de los daños, tanto acudiendo al régimen laboral, que generalmente son indemnizaciones tarifadas, ustedes lo sabrán, tanto en el campo de las indemnizaciones por despido como en el campo de los riesgos de trabajo contra las RT, son tarifas legales, pero también puede reclamar, como cualquier otra persona, basado en las normas del derecho común, en las normas del Código Civil y Comercial. Ustedes saben toda la revolución que ha tenido, la jerarquización, digamos, de la constitucionalización que se le empezó a dar en el campo civil y comercial a la cuestión del daño, a la cuestión de la reparación plena del daño y a los factores de atribución, a la objetivización de estos factores de atribución, siempre tendientes, poniendo el foco ya no en el autor, de si tenía culpa o si no tenía culpa, sino en la víctima, para que la víctima pueda acceder a la reparación del daño. Bueno, ayer veíamos que esta violencia laboral puede ser inferida por un compañero de trabajo, por alguien que está en una escala superior dentro de la organización, por incluso un empleado o empleada subalterna, es decir, que no importa la jerarquía. Entonces, muchas veces en los casos se plantea la discusión de si tenía facultades de dirección esta persona que la acosaba, si era el gerente, si era el jefe, o si no, y las empresas se internan en esta discusión porque entonces yo no tengo la culpa, porque en realidad él no tenía facultades de dirección. Bueno, todas estas defensas son ineficaces y son inconducentes. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, en el Código Civil y Comercial se responde por el hecho del dependiente. Entonces es como cuando en la empresa el empleado choca a alguien y la empresa responde, cuando un empleado ocasiona un daño a un cliente dentro de la empresa y la empresa responde y tiene la obligación después en su caso, la facultad, perdón, de obtener la repetición del daño respecto del dependiente. Bueno, en este caso, la responsabilidad por el hecho del dependiente también juega en los casos, obviamente, de violencia laboral. Entonces, cuando la víctima sufre un daño de parte de un compañero de trabajo, de parte de un superior, puede invocar esta responsabilidad por el hecho del dependiente, que ya estaba prevista, obviamente, en el Código Civil y que ahora está prevista expresamente en el artículo 1753 del Código Civil y Comercial. Es importante porque en estos casos de la responsabilidad por el hecho del dependiente, es importante porque el daño acaece en ocasión, puede acaecer por el hecho o en ocasión de las funciones. Entonces no es necesario acreditar que esta persona estaba cumpliendo específicamente, digamos, la que infirió la violencia, que estaba relacionado con el trabajo, basta que sea en ocasión del trabajo. Miren qué fuerte es el factor de atribución. Entonces, acá empezamos a ver cómo en realidad la complejidad que tiene la víctima es al momento de acreditar lo que decíamos antes, pero una vez que se acredita, los factores de atribución son muy amplios. Y vamos a ver también que la reparación del daño también es amplia. En estos casos, la doctrina civil entiende también, es un factor de responsabilidad civil, que es indiferente que el principal haya tenido o no conocimiento de la situación. Miren qué fuerte, ¿no? Y a su vez, es importante también tener en cuenta que en estos casos de responsabilidad concurrente, es decir, concurre la responsabilidad, por un lado, del dependiente, imagínense el gerente que acosó sexualmente, por ejemplo, a una empleada, y la sociedad anónima, ¿no? Concurren los dos con la responsabilidad. Uno tiene una responsabilidad directa, porque personalmente, por su culpa, o con dolo, cometió un acto ilícito como es la violencia laboral, y el otro tiene una responsabilidad objetiva, la empresa, por el hecho del dependiente en función de este artículo 1753. Son dos responsabilidades concurrentes. ¿Qué dice la Corte? En estos casos no hay un litis consorcio necesario.
La víctima, si no quiere demandar, por ejemplo, porque es insolvente, porque no tiene ganas, porque la revictimiza, no quiere demandar a aquel gerente que la acosó, puede directamente y sin necesidad de mandarlo, demandar únicamente a la empresa. No hay un litisconsorcio necesario. Esto lo ha dicho la Corte para los casos de las obligaciones concurrentes, no específicamente en un caso de violencia, pero juegan las mismas reglas, en un caso que se llama Acuña Zaragoza. Este factor de atribución, bueno, claro, es un caso de responsabilidad refleja, que se le dice, es de tipo objetivo, entonces, como ya les decía, no importa si tenía o no tenía conocimiento, obviamente, como consejo para el que tiene que iniciar una demanda, para el que tiene que denunciar una situación de acoso, siempre es mejor, porque después uno está, tal vez el caso lo resuelvo yo, pero tal vez el caso lo resuelve otra persona que no tiene este criterio o piensa que esta norma no puede ser aplicada de esta manera. Entonces, siempre lo mejor como estrategia para el abogado o la abogada es poner en conocimiento. A veces la víctima no quiere y esto no es posible, o no lo pudo hacer durante digamos, en la vigencia de la relación. Pero si se puede en un telegrama poner en conocimiento de la empresa que está sufriendo malos tratos respecto de algún dependiente, obviamente que esto va a facilitar después a quien tenga que juzgar el caso no tener que, esta situación que para mí es muy clara, obviamente, que no es necesario el conocimiento, pero como estrategia a veces está bueno poner en conocimiento de la empresa para que tome las medidas que sean necesarias. Entonces después la empresa no va a poder alegar esta defensa de que no conocía la situación. Conocía la situación y ahí, si conoce la situación, las empresas tienen la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias, disciplinarias, controles, capacitaciones, incluso despidos respecto de la persona que está cometiendo este tipo de actos ilícitos. Les digo, no es necesario el conocimiento. Como estrategia puede ser, está bueno ya denunciarlo para que la empresa tome las medidas y este daño incluso pueda ser tal vez que no llegue a mayor. Entonces vemos que es responsabilizada la empresa por el hecho del dependiente y obviamente, como es una responsabilidad concurrente, tiene la acción de repetición contra, por ejemplo, el gerente que infirió el acoso. Entonces la empresa paga, supónganse cualquier cifra, digo, 300.000 pesos, tendrá su acción de repetición contra aquel empleado que fue el que en realidad ejecutó el daño en forma personal. Y juegan las reglas generales de las obligaciones concurrentes en este caso que admiten la acción de repetición. ¿Cómo liberarse de esta responsabilidad por el hecho del dependiente? Y bueno, es complejo, ¿por qué? Porque es un factor de atribución objetivo. ¿Cómo, cuando tenemos una responsabilidad objetiva, cómo se exime la parte de responsabilidad, la parte demandada? Tiene que acreditar, ustedes lo saben, la ruptura del nexo causal. La ruptura del nexo causal se prueba con la culpa grave de la víctima, con la culpa de un tercero por quien no debe responder, por un caso de caso fortuito o fuerza mayor. Estas eximentes de responsabilidad tienen que ser invocadas en forma expresa, tienen que ser acreditadas contundentemente, esto la jurisprudencia de la Corte es muy categórica en esto, hay fallos incluso, bueno, obviamente tanto en el ámbito civil como en el ámbito laboral, de los daños laborales, caso Insaurralde, Trejo, Rodríguez, todos estos analizan el tema de la culpa de la víctima, por ejemplo, cómo tiene que ser categórica la prueba, y es muy importante porque lo que dice es, no se le puede imputar culpa a la víctima en el marco de una acción de daños laborales si la empresa no cumplió con las medidas de prevención. Entonces, ¿se podrá invocar culpa grave de la víctima en una situación de acoso laboral, de hostigamiento? Y va a ser una defensa bastante endeble, que seguramente no va a prosperar, porque difícilmente podamos decir con perspectiva de género que la víctima fue la culpable de ser acosada o de ser violentada. ¿Podrá haber fuerza mayor extraña al trabajo? Y bueno, ya cuando comenzamos a la clase ayer explicábamos cómo, por ejemplo, el convenio 190 es tan amplio en lo que respecta a cómo se puede sufrir la violencia en el trabajo, que también puede ser en ocasión del trabajo, que puede ser en el trayecto, que puede ser fuera del horario de trabajo, basta la ocasión del trabajo
para responsabilizar, para que exista violencia laboral. Entonces, cuando se comete el acoso en el ámbito laboral, claramente va a ser, salvo alguna situación excepcional, muy difícil poder invocar fuerza mayor extraña al trabajo. Imagínense que incluso hasta, ya les digo, por asaltos, por atracos, por violaciones en el ámbito laboral, las empresas responden precisamente por este factor de atribución objetivo tan contundente. Entonces, vamos viendo las distintas formas de imputar la responsabilidad. El artículo 75, la normativa de higiene y seguridad. Tenemos también esta responsabilidad por el hecho independiente del artículo 1753. Y después tenemos, obviamente, la actividad riesgosa, que antes la teníamos en el artículo 1113 del Código Civil, que refería a la cosa o el riesgo, pero que en realidad la doctrina y la jurisprudencia la ampliaron, y ya sabíamos que la actividad puede ser riesgosa por su naturaleza, por la forma en que se ejecuta, que no solamente tenemos que hablar de una cosa, sino también de una actividad. Y en este sentido, en general, en el ambiente, en el derecho del trabajo, se entiende que la empresa, el establecimiento en sí, es susceptible de generar riesgos, y que la actividad en sí, y lo sabemos, por la forma en que se ejecuta, es susceptible de generar riesgos en las personas o en las cosas, y por lo tanto se considera actividad riesgosa. Entonces, el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, ¿qué hace? Expresamente incorpora la actividad riesgosa. Y tiene una fórmula muy amplia para definir cuándo estamos ante una actividad riesgosa. Y dice que el daño es causado por el riesgo de la actividad, entre otras circunstancias, no solamente por las técnicas, sino por las circunstancias de su realización. Y en este caso la responsabilidad, dice expresamente, es objetiva. Y no va a ser un eximente, lo dice la norma, ni la autorización administrativa para funcionar, ni poder decir que se cumplió con las medidas de prevención. Responde objetivamente, aunque haya cumplido con las técnicas de prevención. Entonces, ¿qué es lo que entiende también la jurisprudencia? En todos estos casos de acoso ambiental, de acoso institucional, de acoso laboral, en el ámbito del trabajo, en la organización de trabajo, es posible responsabilizar a la empresa en función de la actividad de este artículo 1757. ¿Por qué? Porque por las circunstancias en que era realizada la labor, que ocasionó un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque la violencia laboral, y esto ya lo ha dicho la OIT, es un riesgo que causa daño a la salud de las personas, ya está detectado como parte de un riesgo psicosocial. Otro tema que pueden analizar y que es muy rico y profundo es el tema de los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son, digamos, factores acerca de cómo se organizan las empresas en los ambientes laborales para relacionarse, la distribución de los roles, de las tareas, los horarios. Todas estas situaciones generan medio ambientes que pueden constituirse riesgosos para la salud de las personas que trabajan. Esto ya está comprobado científicamente, que en realidad la mayor parte de los daños que las personas sufren en el trabajo muchas veces derivan de este tipo de formas nocivas de organización empresarial, con culpa o sin ella. Entonces, estamos ante una actividad riesgosa. Los fallos de los tribunales condenan, en los casos de acoso, de hostigamiento, condenan a la empresa en función de este factor objetivo de atribución, que es la actividad riesgosa. Por ejemplo, miren este fallo que es de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala 7. Se acreditó el clima de trabajo en el que los empleados tenían que trabajar bajo presión, maltrato de parte del coordinador y supervisor, y se responsabilizó a la empresa en función del artículo 1757 del Código Civil. Entonces tenemos ya tres factores de atribución: el 75, el hecho del dependiente, y el 1757, que ya es mucho más amplio porque abarca a la organización empresaria en su conjunto. Hasta aquí, la víctima va a poder reclamar los daños y perjuicios derivados de esta situación de acoso o violencia. Es decir, podemos pedir una medida preventiva para evitar un riesgo, pero también se puede pedir la reparación de los daños y perjuicios derivados de este acto ilícito que es la violencia laboral o la discriminación en el trabajo en función del género.
Acá hablábamos de la empresa, del empleador. ¿Qué pasa con las aseguradoras de riesgos de trabajo? Las aseguradoras de riesgos de trabajo, como ustedes sabrán, tienen distintas obligaciones. Obligación de reparar los daños a través de prestaciones dinerarias, pero también tienen obligaciones en materia de prevención, prevención del daño, obligaciones muy específicas, muy concretas, están muy reguladas en la Ley de Riesgos de Trabajo, en el artículo 4, en el artículo 31 de la Ley de Riesgos de Trabajo, en el decreto reglamentario 170/96, en los artículos 18 y 19, y esto ha sido analizado por la Corte, en los casos Torrillo, en el caso Rocabado Peredo, que es un caso ya más reciente con la actual composición de la Corte, que ratifica que las ART pueden responder por este incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención en forma integral. ¿Y cómo relacionamos este tema de las ART con la violencia laboral en el trabajo? Bueno, estamos viendo que la OIT dice que la violencia laboral es un riesgo que causa daño en la salud de las personas. Sabemos que las aseguradoras de riesgos de trabajo son organizaciones que tienen que ser especializadas en técnicas de prevención eficaz, dice la norma, prevención eficaz de los riesgos laborales. Tienen obligaciones específicas de visitas, controles, capacitaciones, indicarle al empleador o la empleadora qué tipo de políticas o de técnicas debe emplear para evitar los riesgos laborales. Entonces, si coincidimos en que estos factores son la violencia, el acoso, estas relaciones nocivas son un riesgo laboral, entonces las ART, así como tienen que vigilar que el matafuegos esté colocado y no esté vencido, también tienen que analizar, digamos, cómo funcionan y capacitar sobre todo en los lugares donde se pueden generar este tipo de conflictos derivados de la violencia de género o del acoso en el trabajo. Entonces, la Corte ya dijo que cuando hay una obligación de prevención incumplida y se ocasiona un daño que pudo ser evitado porque si la empresa iba a la aseguradora efectuaba la visita en el establecimiento, efectuaba los exámenes de los trabajadores, debió advertir porque es un ente profesional y especializado en riesgos de labor, que aquí hay una situación que es susceptible de generar violencia laboral y pudo capacitar en género. Todo esto en realidad ya está por la OIT sumamente avanzado, no es que es una cosa loca que se le va a pedir a las aseguradoras de riesgos de trabajo, lo sabemos en todo lo que tenga que ver con gestión de recursos humanos, con gestión de personal. Bueno, si la ART no cumplió con sus obligaciones legales, entonces es posible incluso que sea responsabilizada en los términos de la responsabilidad civil por la omisión del cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención. Entonces esto es importante porque las víctimas a veces, la empresa en sí puede no ser solvente, y sin embargo la aseguradora de riesgos de trabajo, si la parte se da cuenta que puede, tiene que obviamente invocar estos hechos, invocar el nexo de causalidad, invocar cuáles fueron las medidas que pudo haber cumplido y no hizo, y en su caso puede responsabilizarse a la ART. De hecho, hay fallos en este sentido por falta de prevención. ¿Por qué? Porque no tomó la ART estas medidas que tiene que tomar para prevenir los riesgos laborales. Esta es la responsabilidad, sería integral de la ART, para lograr, a través de esta doctrina de la Corte Suprema, responsabilizar en forma integral a la aseguradora de riesgos de trabajo. Pero también hay casos en los que se puede responsabilizar a la aseguradora de riesgos de trabajo por las consecuencias. Sabrán que hay una ley de riesgos de trabajo, cuando la persona sufre un accidente de trabajo, sufre una enfermedad derivada del trabajo, una vez que la persona tiene una incapacidad permanente, esto es en el régimen sistémico, ¿no? Tiene una incapacidad permanente, supónganse una merma del 20% de la incapacidad, a través de unas fórmulas, las aseguradoras pagan determinadas sumas de dinero en función del contrato de afiliación que tienen con la empresa empleadora. ¿Cuál es el problema de la ley de riesgos de trabajo? Que tiene un listado cerrado de enfermedades, un listado taxativo.
Y obviamente este tipo de enfermedades psicológicas derivadas del acoso sexual, del acoso laboral, del hostigamiento, de la violencia, y que tanto daño causan a la salud de las personas, obviamente no están previstas en este listado, que deberían estarlo, por todo este avance que hablábamos de lo que es la salud laboral. Sin embargo, no están. Pero hay maneras de llegar a hacer que el juez o la jueza laboral incluya esta enfermedad, provoque la apertura del listado y condene a la RT al pago de esta incapacidad derivada de una situación de acoso que sufrió, por ejemplo, una mujer en el ámbito del trabajo. Entonces, hay fallos de la Corte Suprema, hay un fallo, por ejemplo, que se llama Rivadero, que dice que por más que la enfermedad no esté en el listado, si se prueba que hay un vínculo causal o concausal entre el trabajo y esta enfermedad, este daño que porta la persona, este listado cerrado va a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque va a privar a la víctima de la reparación que le corresponde por el simple hecho de no estar en el listado. Entonces, con estos fallos, hay un fallo también en el Superior Tribunal de Justicia que se llama la causa Abrigo, este caso Rivadero, también es posible entonces, si se puede probar esta incapacidad permanente, responsabilizar sistémicamente a las RT por una enfermedad laboral, que puede ser psíquica, derivada de cualquier tipo de violencia laboral. Siguiendo, entonces, tenemos los factores de atribución, tenemos que se puede responsabilizar a la empresa, tenemos que se puede responsabilizar a la aseguradora de riesgos de trabajo, también obviamente se podrá responsabilizar a la persona física que infirió el daño, obviamente se puede demandar al gerente, obviamente ahí ya juegan los factores subjetivos de la responsabilidad. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué estamos buscando este factor de atribución? Y bueno, para llegar a la reparación del daño, porque si no, hicimos toda esta denuncia, tal vez se puede tomar una medida preventiva, pero en definitiva, el daño que sufre la víctima como consecuencia de esta grave violación de sus derechos fundamentales no es reparado. Entonces, aquí llegamos a una etapa muy importante, que acá sí, acá juega digamos, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos de la judicatura, cuando tiene que dictar la sentencia, porque obviamente, después de todo este complejo cuadro que tuvimos que sortear, no puede ser que cuando llegue la sentencia y una reparación ínfima o una reparación que no repare efectivamente el daño. Entonces tenemos que partir de un concepto fundamental, que es que todas las personas, también las personas que trabajan, tienen derecho a una reparación integral. Ahora el Código Civil y Comercial habla de reparación plena, es el resarcimiento integral que todos conocemos. Esto tiene fuente constitucional, la Corte ya lo ha dicho en distintos fallos y lo ratifica en su actual integración también en causas laborales, lo ha dicho en el caso Santa Coloma, lo ha dicho en el caso Gunter, lo ha dicho recientemente en el caso Ontiveros, que es el caso de una jueza que sufre una incapacidad como consecuencia del trabajo, y se aplican todas las normas de la reparación plena del Código Civil y Comercial. Entonces, la reparación, ya sabemos, por fuente constitucional tiene que ser integral. Expresamente respecto de la violencia laboral, no necesitamos más, ya con que toda persona que sufre un daño tiene derecho a una reparación plena, no necesitamos que ninguna norma de derecho interno de fuente infraconstitucional lo diga, pero lo dicen. Lo tenemos en el artículo 35 de la ley 26.485, que es la ley de prevención y erradicación y eliminación de la violencia y de protección contra las mujeres, y que ya vimos que también se aplica a otras diversidades sexuales, no solamente contra las mujeres, toda persona que es discriminada en función del género, dice que tiene derecho a una reparación integral. Lo que puede suceder es que si efectúe una denuncia para, por ejemplo, lograr simplemente no, es una cuestión muy importante, tal vez, por ejemplo, la prohibición de acercamiento, o una determinada medida para evitar un riesgo que está sufriendo la persona en el trabajo, y en ese marco acotado de un proceso rápido, una autosatisfactiva, un sumarísimo, no va a poder, tal vez, invocar, acreditar y lograr la reparación de los daños. Pero eso es una cuestión procesal, de ver cuál es el molde que se adopta para obtener esta reparación. Pero podemos hacer una denuncia para obtener estas medidas preventivas urgentes, y también iniciar una acción de daños y perjuicios con todos estos factores que estuvimos viendo para lograr
la reparación, el resarcimiento integral del daño. En el artículo 35 dice que la víctima tiene derecho a la reparación de los daños y perjuicios con base en el derecho común. También tenemos, ya vimos ayer, que la violencia en el trabajo por motivo de género es un acto discriminatorio. Tenemos el artículo 1 de la ley 23.592 que nos dice que la reparación tiene que ser integral, que la víctima tiene a su alcance una opción, o pedir la reinstalación, el restablecimiento de la condición alterada, que ya vamos a ver cómo juegan estos casos, o puede pedir los daños y perjuicios provocados por el acto discriminatorio. Y la violencia de género en el trabajo es un acto discriminatorio. También vamos a ver cómo en estos casos que la reparación debe ser plena, pero estamos en el campo de un contrato de trabajo, el juez o la jueza, cuando va a tener que establecer esta reparación, no va a poder desentenderse de ciertas tarifas que ya existen en el régimen laboral y que están expresamente previstas para ciertos actos discriminatorios. Entonces, supónganse, ¿se acuerdan que ayer veíamos el caso de la mujer embarazada que es despedida por razón de su embarazo? La ley de contrato de trabajo establece una reparación. Dice, bueno, si es despedida estando embarazada, va a tener, además de su indemnización por antigüedad, 13 meses de sueldo, es decir, 1 año de sueldo. El dirigente sindical, que es, por ejemplo, despedido o a quien se le modifican sus condiciones de trabajo, la ley laboral dice, en el artículo 52 de la ley 23.551, tenemos una reparación adicional, todo el mandato que le falte y 13 meses de sueldo. Entonces, me pregunto, ¿qué diferencia en vulneración de derechos fundamentales encontramos entre una mujer que es despedida porque está embarazada y una mujer que en realidad es despedida porque está cuestionando que es acosada en el trabajo, o que es violentada, o que es maltratada? Entonces, el juez, la jueza laboral, no puede establecer, no sería justo ni equitativo que establezca una reparación por encima de eso, porque es un acto discriminatorio de entidad similar o incluso a veces superior a lo que puede ser, por ejemplo, la discriminación contra un dirigente sindical. Entonces, por supuesto, una de las pautas que la judicatura tiene que tener en cuenta es esto. Yo no puedo fijar, o a veces los jueces o las juezas necesitan algún parámetro objetivo para basarse, para que su sentencia no sea que esté en el aire. Bueno, por analogía, y esto se utiliza en la jurisprudencia, utilizo la tarifa del artículo 182 de la ley de contrato de trabajo, que son 13 meses de sueldo, con independencia de que obviamente la reparación puede ser superior, pero es una pauta objetiva para tener en cuenta. Y a veces también le sirve al abogado o a la abogada que va a reclamar, que también no sabe qué reclamar. Si reclamo mucho y si después me imponen las costas, y si me dicen que soy un loco o una loca, bueno, yo le digo al juez o a la jueza, miren, como mínimo deme esto, que esto está previsto para este otro tipo de casos, y la jurisprudencia lo toma como una pauta objetiva para la reparación del daño. Tenemos que ver qué daños, ¿no?, causa la violencia laboral en el trabajo, el acoso, sus múltiples manifestaciones. ¿Cuál es el derecho fundamental afectado? Lo dijimos desde el comienzo, la dignidad de la persona. Esta cláusula constitucional que nos dice que las personas tienen que trabajar en condiciones dignas y equitativas de labor. Entonces, si una persona es hostigada, es maltratada, es violentada, es acosada, siempre va a estar afectada su dignidad. Es decir, puede ser que también esta afectación a la dignidad le genere una repercusión en su salud psicofísica. Esta persona queda con un trastorno psiquiátrico. Pero puede ser que no, que esta persona sufra, que esta persona sienta dolor, que esté muy angustiada, que tenga preocupaciones, pero no tiene o no logra acreditar una incapacidad de tipo psiquiátrica permanente. Esto es fundamental tener en cuenta que el daño psíquico, porque esto se ve en las sentencias, primero, no es un requisito para que haya acoso. Es decir, hay sentencias que dicen, bueno, pero no, sí la gritaba, pero no le pasó nada porque no tiene un daño psicológico, entonces rechazamos la demanda. No, porque ya vimos desde el convenio 190 que es toda acción que cause un daño o que sea susceptible de causarlo. Y este daño no tiene por qué ser psíquico,
puede ser un daño extrapatrimonial, es el daño que conocemos como daño moral. Siempre la violencia laboral va a ocasionar un daño extrapatrimonial como mínimo, que se va a tener por acreditado por el solo hecho dañoso. Entonces siempre va a haber una afectación a los derechos fundamentales de la persona. Entonces nunca un juez o una jueza va a poder decir, porque no acreditó en la pericia psicológica que tiene una incapacidad permanente, entonces voy a rechazar la demanda. O sea, no sirve ni para decir que no hay acoso, o que no hay violencia, y tampoco sirve para decir que la acción no prospera. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Esta víctima, decíamos que ofrecía, que no se la podía obligar obviamente, pero yo les decía ayer que la víctima quiere probar que tiene un daño, ofrece una pericia psicológica para que un médico determine, o un psiquiatra, si tiene una incapacidad psíquica derivada de esta situación de acoso que sufrió, y puede ser que por determinadas circunstancias esto no logre ser acreditado, o en realidad no exista una merma psicológica, o en realidad sea solamente transitoria. Bueno, ninguna de estas cuestiones es suficiente para poder rechazar esta acción de daños y perjuicios. Si logra acreditar un daño a la incapacidad psiquiátrica, tendrá una reparación superior, es decir, ustedes saben que hay dos parcelas del daño, el extrapatrimonial y el patrimonial. Si yo tengo una incapacidad psíquica, esto va a repercutir en mi esfera extrapatrimonial y va a incrementar mi daño moral. Y si yo tengo una incapacidad psíquica, voy a tener una pérdida de la capacidad de ganancia, entonces voy a tener daño de tipo patrimonial. Si esto se acredita en el pleito, maravilloso, la reparación en su caso será superior. Pero si no se acredita, el juez o la jueza no va a poder decir que la víctima no sufrió un daño. ¿Por qué? Porque estos graves actos ilícitos siempre dañan la dignidad de las personas y siempre hay un daño moral o extrapatrimonial. Esto está receptado por la jurisprudencia, tanto para los actos discriminatorios, para los actos de violencia laboral, de acoso sexual, de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Y qué es lo importante de este tipo de daño? Ustedes lo sabrán, el daño moral se prueba, se dice in re ipsa. ¿Qué quiere decir in re ipsa? Por la sola prueba del hecho dañoso. Se probó que había acoso sexual y hay daño extrapatrimonial. Se probó que había maltrato en la empresa, hay daño extrapatrimonial y no hay que probar que sufrió. Se presume in re ipsa. Esto es muy importante entonces, reclamar este daño extrapatrimonial y hacerle notar al juez o a la jueza que este daño obviamente se genera a partir de la violencia laboral. Otra cuestión que también juega en los juicios es la vulnerabilidad previa de la persona. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos ayer, la defensa de la demandada, ¿qué puede llegar a decir? No, esta persona tiene problemas matrimoniales, esta persona tuvo una infancia desgraciada, esta persona perdió un hijo. En realidad, entonces, todo lo que a ella le pasa es consecuencia de este estado de vulnerabilidad previa, es una persona conflictiva. Bueno, ¿cómo juega esta vulnerabilidad previa? Esta vulnerabilidad previa puede permitir o puede dispensar a la empresa o digamos, a los responsables de la organización, de que esta persona no sea violentada en el trabajo, porque yo tengo problemas matrimoniales, entonces la empresa no tiene que vigilar que a mí se me trate bien en el trabajo, no, bueno, como eximente de responsabilidad, claramente que la persona tenga algún tipo de vulnerabilidad previa, no la dispensa a la empresa de cumplir con sus obligaciones de garantizar un medio ambiente laboral sano. Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a la reparación del daño, en su caso, el juez o la jueza, cuando tenga que fallar y advierte que había un estado de incapacidad psíquica, supónganse, anterior, que tendrá que estar acreditado, no es tan fácil, podrá merituarlo al tiempo de la cuantificación. Lo que no puede decir es que porque la persona tiene una vida, digamos, una situación psicológica previa, entonces en tal caso va a tener que rechazar la acción de resarcimiento. Ustedes, yo les digo así, parece una cosa loca, pero hemos visto sentencias así. Por ejemplo, tuvimos el caso de una señora que trabajaba en un supermercado, una ciudad bastante chica, en un tipo de autoservicio, eran varios empleados, y eran continuamente hostigados todos, pero ella principalmente porque era una persona con obesidad, eran continuamente maltratados por el encargado, les insultaban y les decían
digamos, comentarios xenófobos y con relación al aspecto físico. Los controlaban, no les dejaban ir al baño, si no era con permiso, eran vigilados continuamente. Y bueno, y en la pericia psicológica, la perito terminó refiriendo a que esta persona había perdido a su hijo. Entonces tenía digamos, es decir, hace referencia a esta cuestión, pero también dice que obviamente había sufrido hostigamiento, que a su vez estaba acreditado con los testigos, pero que había sufrido hostigamiento en el trabajo y que esto había, digamos, provocado un daño psicológico. ¿Y qué dijo el juez? Y no, y es por el duelo del hijo. Entonces voy a rechazar la demanda, porque no hay, bueno, hay toda una confusión conceptual de todo lo que estamos hablando, de pensar que si tiene un estado de vulnerabilidad previa o tiene un daño, entonces no va a tener derecho a una reparación por este grave acto ilícito que sufrió como consecuencia del trabajo. Hasta aquí, entonces, el daño, principalmente hemos abordado el daño extrapatrimonial que siempre está presente. Y después tenemos el daño patrimonial. El daño patrimonial ya requiere otro tipo de invocación y de precisión. Porque no se presume. El daño patrimonial hay que invocarlo y hay que acreditarlo. Entonces, si bien obviamente no va a ser exigible una fórmula sacramental, pero sí en las demandas tratar de ser lo más claro posible en cuanto a qué es lo que se está reclamando. ¿Qué repercusiones patrimoniales puede tener la violencia laboral en la vida de las personas? Puede generar, como ya vimos, una incapacidad laboral. Esta pérdida de la capacidad laboral de la persona le genera una pérdida de su capacidad de ganancia. Una persona con un trastorno psíquico difícilmente pueda acceder a otro puesto de trabajo o desempeñarse en condiciones de productividad. Incluso le va a afectar su capacidad de trabajo para actividades autónomas. Una persona que está en un estado de depresión, con fobias, esto es muy común en este tipo de cuadros de acoso. Entonces, si hay una pérdida de capacidad de ganancia, que obviamente se va a acreditar a través de una pericia médica o de una pericia psiquiátrica, se va a obtener un porcentaje de incapacidad, que ya vamos a ver cómo juegan, para determinar esta pérdida de la capacidad de ganancia. Hay fórmulas para cuantificar este daño, y ya vamos a ver, digamos, que en realidad no nos tenemos tampoco que atar efectivamente a esta fórmula, sino que son parámetros mínimos que hay que tener en cuenta. Pero también, y esto hay que invocarlo, la víctima puede haber efectuado tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, haber comprado medicamentos, juega todo el tema de los gastos no documentados, es decir, la persona acredita su historia clínica, y entonces esto está previsto expresamente en una norma del Código Civil, que dice que no es necesario, mientras que los gastos sean razonables y acordes con la patología, no es necesario la prueba documental, siempre que sean razonables, obviamente, que se puedan inferir a partir de la duración o la gravedad del cuadro de la dolencia. También puede ser que la persona tenga pérdidas de chance, que haya perdido la posibilidad de un ascenso, que haya perdido la posibilidad de un aumento de sueldo, que, digamos, distintas repercusiones en la esfera patrimonial. Bueno, todas estas sí, las vamos a invocar y vamos a tratar de ofrecer las pruebas tendientes a acreditar estas parcelas del daño en la esfera patrimonial. En este sentido, el consejo para quien tenga que iniciar una demanda es invocarlo y alegar acerca de esta entidad lesiva, de cada daño, para que el juez o la jueza después, al momento de valorar con la cantidad, digamos, yendo a lo que es la realidad, la cantidad de expedientes, la cantidad de causas, y que entonces pueda ver, miren este caso, acá el daño que tal vez el juez en la mecanicidad de la labor diaria utiliza, bueno, 20% de daño moral, y listo, y agarra una fórmula y no llega a apreciar todo lo que sufrió esta persona como consecuencia de la violencia. Entonces esto es una estrategia para el abogado o la abogada, exponer y argumentar acerca de la lesividad, sin perjuicio de que obviamente, si yo soy juez y tengo que juzgar con perspectiva de género, no necesito que me digan, yo no necesito que me digan que una víctima de acoso sexual tiene un daño extrapatrimonial, pero está bueno plantearlo y alegar en cuanto a eso. La reparación plena está en el Código Civil, en el artículo 1738 del Código Civil y comercial, en el artículo 1746, hay fallos de la Corte, como les decía, el caso Ontiveros, el caso Tarsia, que nos dicen a su vez que los jueces y las juezas no podemos
establecer fórmulas abstractas y decir, teniendo en cuenta la edad y lo que ganaba la víctima, 80.000. No, hay que hacer una verdadera evaluación y cuantificación de los daños con la mirada de la reparación plena. Tenemos también, como hablábamos, el tema de la pérdida de la capacidad de ganancia. Esto está en el artículo 1746. Hay una referencia a una fórmula que es medio así como rara, pero que en definitiva esto se hereda del mismo sistema laboral. Hay fórmulas que fueron creadas por la jurisprudencia. Antes estaba la fórmula Woto, después vino la fórmula Méndez, que en función de la edad de la víctima, de cuánto ganaba, y de la edad que tenía en el momento del hecho lesivo y el porcentaje de incapacidad, se calcula una determinada suma de dinero. ¿Qué es lo que entiende la jurisprudencia? Que bueno, que esto repara la pérdida de la capacidad de ganancia en base a un porcentaje de incapacidad, pero que hay otros daños que pueden superar esta fórmula y que también el juez tiene que tener en cuenta. Otra cosa que dice la Corte, que los baremos son indicativos. También esto está muy desarrollado en la causa Ontiveros, es decir, 57% de incapacidad, sí, pero esto solamente está mirando la faz funcional de la persona, con un determinado sueldo, con una determinada, digamos, incapacidad psiquiátrica, pero no atiende a la persona en su integridad, todo el daño que le causa en su vida en relación, en su vida social, en su vida personal, en su vida familiar. Bueno, todo esto la Corte, en fallos, hay muchos fallos actuales de reparación del daño, y nos obligan a los jueces a analizar. Entonces, por ejemplo, en el caso Ontiveros, resultaba que la víctima tenía 60% de incapacidad. Y entonces le decían, bueno, pero entonces no es total. Y entonces le dieron mucho menos a esta persona que lo que hubiese cobrado por una incapacidad total cualquier persona como tarifa mínima en el sistema de riesgos de trabajo. Entonces la Corte dice, no, ¿cómo puede ser una persona que ganaba tanto dinero ni siquiera llega a alcanzar lo que es una incapacidad total? Y analiza todo el tema del baremo y dice, en realidad si la persona no hay que estar estrictamente al porcentaje, lo que hay que ver es cómo repercutió esta incapacidad en la vida de la víctima. Como les dije ya, el tema de ponerle al juez como un parámetro y a su vez el juez tomar o la jueza tomar este parámetro de la tarifa mínima, que a veces en algunos casos, ¿qué es lo que puede pasar? En algunos casos tal vez no se logran acreditar todos estos daños, pero tenemos, como dijimos, acreditada la discriminación, acreditada la violencia, y esta tarifa mínima de los 13 meses puede servir como un parámetro objetivo para lograr una reparación. Que obviamente siempre se podrán acreditar daños mayores. Otra cuestión, la cuestión de los intereses. Todos sabemos lo que duran los pleitos, la depreciación monetaria que nuestro país sufre día a día, lo que aumentan las cosas y lo que se desvalorizan los créditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La víctima planteó en el año 2020 y con mucho miedo se animó a reclamar 400.000 pesos, o 300.000 pesos, o 100.000 pesos por un daño de un acoso sexual. Y hoy esos 100.000 pesos no significan nada en términos de valor, de reparación del daño. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a veces a los jueces? Está en el campo del derecho laboral. Estoy segura que ustedes también lo deben tener en su código procesal. Todos los códigos procesales laborales establecen la facultad de los jueces de fallar ultra petita, que no es extra petita. Extra petita es fallar algo que no me pidió, pero fallar ultra petita es, si por ejemplo la persona me reclama, supónganse, un sueldo de 5.000, y yo sé que por convenio colectivo no es 5.000, es 6.000, el juez tiene esa facultad de darle lo que realmente le corresponde. Bueno, desde la perspectiva del derecho de daños y desde la perspectiva de género que tenemos que tener, no puede quedar atado el juez o la jueza a una cifra que fue reclamada hace 2, 3, 4 años y que en su momento pudo ser suficientemente integral, pero que hoy por la desvalorización monetaria no tiene ningún sentido, no repara nada. Entonces, esta facultad de la judicatura puede ser ejercida. De hecho, por ejemplo, hay un fallo muy importante
en mi provincia en un caso de violencia laboral, que el Superior Tribunal de Justicia termina elevando sustancialmente la condena y por una cantidad muy superior a la pretendida la demanda. Y claramente, obviamente, jugaron estos factores de lo que es la inflación y la depreciación de los créditos. Y obviamente también los intereses que se generan desde el hecho dañoso, eso también juega, también puede ser reclamado. Después, bueno, está toda la cuestión de las tasas de interés, bueno, hay todas discusiones en cuanto a si el valor es actualizado, si aplicamos tasas puras, o si se aplica igual la tasa activa, bueno, esto va a depender de las jurisdicciones, pero sí es importante tener en cuenta que los intereses nacen, como todo, como la responsabilidad civil, y ustedes lo saben, desde la comisión del hecho dañoso. Entonces tal vez nos tenemos que remontar al despido o a algún hecho anterior que se pueda acreditar para poder determinar cuándo comenzó esta mora, que es una mora automática en todos los actos ilícitos como son los actos de violencia laboral. Acá estábamos analizándonos desde el Código Civil, ¿no? Y desde las pautas del Código Civil, y desde la Corte, y lo que nos dice la reparación plena. Pero específicamente en materia de tratados internacionales también tenemos estos mandatos, son mandatos convencionales. Por ejemplo, si ustedes van a la Convención Belém do Pará, y también a su vez a las recomendaciones que se dictan en función de esta convención, la recomendación 19, habla de que las sentencias tienen que establecer, o sea, los estados tienen que establecer mecanismos justos y eficaces para combatir la violencia contra las mujeres. Y dentro de estos mecanismos, dice la Corte Interamericana, y la recomendación está 19, que para prevenir y para combatir la violencia no basta con investigar, sino que hay que garantizar una indemnización plena. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, también, si puedo, se los voy a buscar y se los voy a pasar, hay un fallo muy bueno del doctor Lázaro y también de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, como dice que en realidad, claro, es un mensaje contra la impunidad. Porque si después de todo esto, y después de este acoso sexual, y después de esta violencia laboral, resulta que la reparación es irrisoria, entonces saldrá barato para quien comete este tipo de actos ilícitos seguir cometiéndolos. En cambio, es un mensaje contra la impunidad, si se repara integralmente el daño. Entonces, no solamente investigar, no solamente dictar la sentencia, sino también establecer una reparación justa que también tenga un mensaje ejemplificador. En este fallo que les comentaba, de Los Frutales, contra una empresa que se llama Los Frutales, el Superior Tribunal de mi provincia tiene en cuenta todas estas cuestiones y establece todas las pautas en un caso específicamente de violencia de género. Y entonces dice que la tarifa no puede ser exigua, que hay que tener en cuenta lo que hablábamos ayer ante la pregunta, la entidad lesiva de la violación, digamos, de derechos fundamentales, el contexto del caso, tuvo en cuenta que era única sostén de familia, que el estado de vulnerabilidad, que estaba en condiciones de trabajo clandestino, que la finalidad de la reparación del daño es también erradicar la violencia y por lo tanto eleva sustancialmente la indemnización. Entonces, vemos que también entonces la perspectiva de género juega en la valoración y en la cuantificación del daño. Pero se agota en una cuestión patrimonial, la reparación patrimonial combate efectivamente la violencia y el acoso, sí, en parte sí, pero no es suficiente muchas veces. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la violencia causa daños en la vida de las personas y que a su vez, sí, digamos, ya vimos cuáles son las causas, ¿no? Las causas que generan la violencia de género, que son patrones socioculturales que están ocultos, que no nos damos cuenta y que nos atraviesan a todos y actúan en forma inconsciente. ¿Se acuerdan el caso que les contaba de la profesora, que había denunciado a la maestra que había denunciado al profesor de música por acoso sexual y que en la empresa la victimizaron en la escuela y la acusaron a ella, y bueno. Y cuando yo analizaba la prueba y analizaba los testigos y veía lo que decía el sacerdote y veía lo que decían las directivas,
yo decía, esta gente está convencida, no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta de que en realidad está atravesada por estereotipos de género. Realmente piensa que ella es la culpable de esta situación de acoso que sufrió. Y si están pensando esto y si están sintiendo esto, seguramente esta situación se va a volver a replicar ante otro caso, ante otra maestra, ante otra denuncia. Y bueno, en ese momento esta sentencia la resolví, no me acuerdo, pónganse que fue en el año 2016. En ese momento yo dije, ay, yo tendría que mandar a hacer algo tengo que hacer, pero no encontré los instrumentos procesales. ¿Por qué? Porque juega esto que les decíamos que todos vamos analizando y estudiando, juegan los moldes rígidos que tenemos de la congruencia, de lo que puede hacer el juez, de lo que no puede, de cuál es el impacto que puede tener, de me van a decir que esto es extraprocesal, de que violé la congruencia, y ¿cómo hago con una... Bueno, si yo tengo que resolver hoy el caso, no lo dudo, de hecho ya lo hemos hecho y lo hace la jurisprudencia en un montón de casos. ¿Por qué? Tenemos una fuente internacional, que son los fallos de la Corte Interamericana, y tenemos una fuente local, que es el Código Civil y Comercial. ¿En qué consiste esto? Sirve para reparar el daño en especie y para prevenir el agravamiento del daño. La Corte Interamericana, cuando condena a los estados por ejemplo, violaciones de derechos contra las mujeres, a las autoridades estatales que no investigaron, policiales, o incluso a las autoridades judiciales, dispone mandatos que los llama mandatos transformadores de la realidad. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si en realidad esto ocurrió por estos estereotipos, si yo no combato estos estereotipos, si el Estado no los combate, este daño se va a volver a repetir con otras potenciales víctimas. Entonces, la Corte Interamericana manda a los estados a efectuar capacitaciones en el Poder Judicial, en estereotipos de género, al personal judicial, a las autoridades judiciales, a los fiscales, a la defensa. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de Atala Rifo, en el caso Campo de Algodonero, establece estos mandatos reparadores de la realidad, transformadores de la realidad que le llama. En el campo interno tenemos un instrumento muy importante que es el mandato preventivo. El mandato preventivo, como ustedes sabrán, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, no hay solamente una función reparadora del daño, sino también una faz preventiva del daño. Y todos estamos obligados a prevenir el daño, no solamente a reparar el daño, sino a prevenir que el daño se produzca. En los artículos 1710 a 1713 está regulada esta figura del mandato preventivo. Puede ser a pedido de parte, es decir, la misma parte solicita que se tome determinada medida para prevenir que un daño se agrave. Supónganse en una empresa una capacitación. Supónganse hay un riesgo, no sé, en unas máquinas que pueden causar amputaciones a un operario porque funciona mal, se puede pedir un mandato preventivo para que cese este riesgo. Bueno, esta figura también puede ser aplicada oficiosamente por el juez o por la jueza. ¿Cuándo? Cuando en el curso del proceso comprueba la existencia de un daño, de un riesgo, de una situación que a su vez es susceptible de agravarse o de replicarse en otras potenciales víctimas, puede imponer obligaciones de hacer o no hacer tendientes a evitar que este daño se continúe produciendo. Entonces, este mandato, que puede ser aplicada en forma oficiosa, esto está en la doctrina civil y comercial, hay muchos fallos del doctor Galdós, en este sentido la Cámara Azul, que es un especialista en la materia, nos dicen que el juez o la jueza puede mandar este tipo de mandatos preventivos. ¿Cómo lo hemos hecho en los casos de violencia? Por ejemplo, ordenando oficiosamente tratamientos psicoterapéuticos, prestaciones en especies a favor, en especie me refiero a tratamiento médico y psicofarmacéutico a favor de la víctima. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si está demandada un RT, hay un artículo, que es el artículo 20 de la Ley de Riesgos de Trabajo, que obliga a las RT de por vida, a partir de una enfermedad laboral, hacerse cargo de los gastos médicos. Entonces, este tipo de prestaciones en especies pueden ser solicitadas por la parte, pero también si tenemos un RT, el juez y la jueza ve que esta persona quedó con un trastorno psicológico, le puede ordenar preventivamente, para evitar que este daño continúe o se agrave, una prestación, un tratamiento médico.
puede ordenar el juez o la jueza, y lo han hecho, y hay fallos en toda la Argentina en ese sentido, una tendencia jurisprudencial cada vez más sostenida, ordenar capacitaciones en género, tanto en las sociedades anónimas, en las empresas, en los cuerpos directivos, en las instituciones policiales, en los municipios. Nosotros, por ejemplo, lo hemos resuelto en un caso de violencia de género contra un intendente, que era un caso contra una empleada en un municipio muy pequeño, donde había estereotipos de género, donde era maltratada. Esto se ha dispuesto, estas autoridades policiales, ese caso que le conté la otra vez de la cuestión de la lactancia y cómo esta persona era discriminada por su estado de maternidad dentro del establecimiento policial. También hay un caso muy importante que lo dictó el Superior Tribunal en pleno de la provincia de Entre Ríos, en un caso en el que en un municipio había una situación de acoso, digamos, por una cuestión, miren qué paradigmático, porque por una cuestión de lo que son los procesos administrativos, que bueno, que tienen las reglas del proceso penal y que son muy rígidos, la imputación en el sumario tenía deficiencias. Entonces esta persona no se le pudo aplicar en el marco del proceso administrativo la sanción. Sin embargo, en el fallo de que había analizado la Cámara, una jueza en minoría, que hoy es jueza del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Schumacher, ella dice, sí, no lo podemos sancionar, pero aquí se está viendo todo un cuadro, porque todas las testigos habían declarado de cómo eran denigradas dentro del ambiente laboral por comentarios sexistas, patriarcales, comentarios obscenos. Ya esto estaba prácticamente institucionalizado dentro del municipio. Y entonces, ante esa realidad comprobada, la jueza dice, acá habría que ordenar una capacitación en este municipio, cuestiones de género. Obviamente quedó en minoría. Cuando va la causa al superior, el superior de oficio confirma la decisión en cuanto a la cuestión administrativa de que no se lo podía sancionar al empleado, desde el punto de vista disciplinario, pero sin embargo, de oficio, el Superior Tribunal de Justicia ordena una capacitación para todo el municipio en género. En un recurso extraordinario, el Superior Tribunal de Justicia lo hace de oficio. Entonces, miren qué importante este tipo de mandatos preventivos. También pueden ser, ya les digo, capacitaciones que las RT establezcan mecanismos de capacitación en este tipo de cuestiones de violencia laboral dentro de las empresas. Todo esto se puede ordenar en el marco de los pleitos laborales. ¿Basta con dictar este tipo de mandatos y listo y me desentiendo? No, porque claramente puede quedar en algo abstracto, en algo lírico. Entonces, la sentencia, ¿qué tiene que contener? Plazos, que en tanto tiempo la empresa tenga que proponer dónde va a hacerse esta capacitación, mecanismos de control, sanciones conminatorias en caso de que esta obligación de hacer, porque son obligaciones de hacer y no de pagar, no se cumpla. Si estamos hablando de sanciones combinatorias, va a tener que estar en concordancia, obviamente, con el caudal económico de la empresa. No es lo mismo una empresa importante que una empresa pequeña para establecer una sanción combinatoria. Ahora, hace poco salió un fallo también, que es un fallo digamos, difícil, porque un caso, esos los que se llaman los casos difíciles, porque era un caso de un conflicto intrasindical entre la secretaria general de un sindicato y el secretario adjunto, y había como una situación de denuncias cruzadas, y bueno, fue resuelto en el tribunal, creo que es el número 2 de La Plata, el doctor Orsini, que es un juez fantástico, digamos, en su formación y en su preparación, y él tiene que ponderar, porque también estaba en juego el tema de la estabilidad sindical del representante, y establece toda una serie de mandatos para ver cómo esta situación de violencia que se ejercía contra esta, fíjense, es ascendente si se quiere, porque era contra la secretaria general del sindicato, y establece todos mecanismos para, a través de mandatos precisos para controlar efectivamente, luego va a volver a citar a las partes para ver cómo ha evolucionado esta situación, y poder controlar y poder contribuir a esta modificación de la realidad. Otra forma de reparación, tenemos entonces la reparación en dinero, tenemos la reparación en especie, tenemos estos mandatos transformadores, y otra reparación puede ser, obviamente a pedido de la víctima, tiene que existir conformidad de la víctima, a veces es reparador, hay veces que las personas no necesitan la publicación de la sentencia.
Entonces la víctima puede querer que se publique la sentencia, obviamente resguardando sus datos de identidad, se suelen utilizar iniciales, pero esto también a veces es pedido, hay fallos también en mi provincia en este sentido, obviamente respetando en este sentido la voluntad de la persona. Otra cuestión que también se puede reclamar es, ustedes lo sabrán, los despidos discriminatorios, que esto, bueno, empezó con la cuestión sindical y luego se fue trasladando a otro tipo de discriminaciones por enfermedad, discriminaciones por género. Esto no se va a dar en una empresa pequeña, pero a veces hay condenas contra, por ejemplo, bancos, instituciones públicas, gente que es discriminada de la empresa y echada por motivos discriminatorios, quiere volver a su puesto de trabajo. Muchas veces las personas no quieren volver y entonces van a reclamar una reparación de daños y perjuicios. Pero otras personas sí sienten que la reparación es que se les devuelva ese puesto que perdieron por una situación discriminatoria. Bueno, esta pauta también puede ser una acción posible para la víctima, que por ejemplo fue modificada por una práctica discriminatoria en la empresa, su situación laboral, fueron modificadas sus tareas, o se le redujo el sueldo, entonces pide un restablecimiento de las condiciones alteradas, o fue, digamos, despedida en un acto de represalia por algún tipo de conflicto de violencia laboral. Bueno, estas cuestiones también pueden ser planteadas. Aquí tenemos el fallo de la Corte Álvarez contra Cencosud, que es el que analiza esta posibilidad de la reinstalación, y que claramente es aplicable en materia de discriminación por razón del género. Entonces, como vemos, tenemos herramientas para combatir dentro de lo acotado, obviamente, que es un proceso judicial, pero tenemos herramientas para combatir la violencia de género en el trabajo, tenemos la obligación de nosotros desterrarnos de nuestros estereotipos, y esta perspectiva de género, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Bueno, es una herramienta. Es una herramienta que a partir de que nosotros nos empezamos a dar cuenta de todas estas cosas, cambia la forma de apreciar el litigio. Lo que antes era un cobro de pesos, ahora involucra una cuestión de género. Y esto a mí me va a hacer que tenga que actuar de otra manera a lo largo de todo el pleito, como fuimos viendo en todas las etapas, en el inicio, en la prueba, en la valoración de la prueba, en la cuantificación del daño, porque hay un derecho humano fundamental que está involucrado y que incluso puede generar mi sentencia, puede generar hasta responsabilidad internacional del Estado por haber dejado a una víctima por violencia de género desprotegida. Contamos con herramientas suficientes. Fíjense que yo traté de no hablarles, digamos, sin fundamentos normativos. Tenemos normas, tenemos institutos procesales, tenemos los presupuestos de la responsabilidad civil, y tenemos todas las herramientas del plano sustancial como procesal para cumplir con este mandato. Una cuestión que también me había pedido Sabrina que desarrolle, que tal vez es algo que no lo vemos tanto en la práctica, pero que es importante tenerlo en cuenta, son las medidas de acción positiva. Las medidas de acción positiva son medidas que se adoptan transitoriamente, en principio, para, digamos, superar situaciones de desigualdad estructural en la que se puedan encontrar determinados grupos desaventajados. Uno de los grupos desaventajados, como ya hemos visto, son las mujeres, o las personas con identidades sexuales diversas, o los ancianos, o los niños y las niñas, las personas con discapacidad. Bueno, son grupos que históricamente son discriminados. Entonces, como ustedes sabrán, el concepto de igualdad se transforma. Pasamos de esa igualdad formal en que todos somos iguales ante la ley, pero no somos todos iguales ante la ley porque estamos en desigualdad de condiciones. Como esas figuritas que vemos en la carrera, que hay uno que tiene un montón de obstáculos, o que están los dos niños y uno no llega a ver porque está mucho más abajo, es más peticito. Bueno, eso es lo que pasa en la vida, en distintas cosas.
por problemas socioculturales, por esta situación, la cuestión de género, por la elección sexual, por la identidad sexual, por la persona que tiene discapacidad. Bueno, estas desigualdades de hecho conspiran para que los derechos puedan ser ejercidos en condiciones de igualdad. Entonces son mecanismos que se diseñan transitorios para superar estas desventajas estructurales. ¿Por qué se discuten? Miren, nos sentamos a hablar capaz entre jueces y juezas y dicen, no, esto va contra la idoneidad. Por ejemplo, en los concursos, el tema de los puntajes, en las capacitaciones, las mujeres a veces están, como decíamos, en desigualdad de condiciones para capacitarse en determinado tipo de cursos y están en desventaja en la calificación de los antecedentes. Bueno, ¿cómo superamos esto? Y no, pero esto afecta a la igualdad, afecta, me están discriminando. Bueno, hay que superar este concepto de la igualdad formal, son medidas de acción positiva, medidas discriminatorias afirmativas, se le dice, y en realidad este debate de si afecta o no afecta la igualdad, y ya está superado, porque la Constitución lo consagra en forma expresa, es decir, el artículo 75, inciso 23, cuando impone al Estado establecer medidas de acción positiva para proteger a las mujeres, expresamente lo dice, a la ancianidad, a las personas, a los niños y a las niñas, expresamente está consagrando estas medidas de acción positiva. Ya tienen fuente constitucional. Entonces este artículo 16 lo tenemos que pensar en clave del artículo 75, inciso 23. Después lo tenemos también para la esfera política. En el artículo 37 de la Constitución Nacional expresamente dice que hay que garantizar, y por ahí lo seguimos discutiendo, garantizar a que los varones y las mujeres accedan a los cargos públicos en condiciones de igualdad, y que esto se tiene que instrumentar en las leyes, digamos, para garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de poder. Esto, obviamente, generó reglamentación, la ley de paridad de género en el campo, digamos, de la legislatura, y también existen leyes de paridad en el campo, digamos, del acceso a la judicatura. Esto también está comprobado, la pirámide de cristal. Bueno, ustedes en su provincia tienen 3 juezas, me contaba Sabrina, en el superior tribunal, pero no es lo que suele suceder. Generalmente en los cargos superiores es muy difícil que las mujeres accedan, por todas estas dificultades estructurales y estos estereotipos de género, a los cargos de mayor poder. Entonces también se están empezando, por ejemplo, si ustedes analizan la ley del reglamento, no recuerdo si es por, tal vez me estoy equivocando, si es por ley o por reglamento del Consejo de la Magistratura de la Nación, específicamente se establecen mecanismos para que por lo menos una mujer ingrese a la terna. Después también esto en los concursos de defensoría, cuando no se presenta ninguna mujer a ocupar un determinado cargo, vuelven a llamar a concurso. Hay distintos mecanismos, medidas de acción positiva, que en este caso son a veces legislativas o administrativas, para superar esta desigualdad. Y la Corte Interamericana también dice que los estados están obligados a disponer estas medidas de acción positiva. ¿Cómo se pueden instrumentar estas medidas de acción positiva que van digamos, a darle una ventaja a ese grupo desaventajado? Bueno, se puede instrumentar a partir de leyes, estas leyes de cupo, por ejemplo, a partir de medidas, y también en las sentencias. Las sentencias también son instrumentos para el ejercicio de acciones positivas. Tenemos casos paradigmáticos en la materia muy conocidos, el caso Fundación de Mujeres contra Fredo, que fue un amparo que iniciaron distintas fundaciones de mujeres porque esta empresa discriminaba a las mujeres en el momento de la selección del personal. Se comprobó que había una práctica, digamos, ya establecida en la empresa, de que no se podían tomar mujeres para el cumplimiento de las tareas. Y entonces hay un fallo de la Cámara Nacional Civil de Apelaciones, a la H, que analiza toda esta cuestión, y también tiene toda la cuestión de la carga de la prueba y la carga dinámica y las categorías sospechosas, todo lo que estábamos hablando ayer. Es un voto, creo que del doctor Kipper, si no me equivoco, y condena a la empresa Fredo a contratar en el futuro personal femenino hasta, digamos, alcanzar una equidad en la conformación de la planta. Miren qué fallo bastante
pero no me acuerdo si es del 2004 o 2002, y fíjense qué premonitorio, y él, digamos, como es, ¿no? Se anima, creo yo, a hacer esta sentencia, evidentemente tiene una formación en todo este tema de medidas de acción positiva, que vienen desde la segregación racial en Estados Unidos, está muy elaborado allá el tema de las categorías sospechosas, y él adopta todo esto y en una sentencia civil dicta en un amparo, dicta esta sentencia tan importante, ¿no? Después está la causa Cisnero, esta que habíamos hablado ayer de la Corte, de las mujeres colectiveras en Salta, de la mujer colectivera que no podía acceder, no la contrataba ninguna empresa, pese a que tenía todas las condiciones para hacerlo. Y digamos, es una acción colectiva y también individual que se acumula. Las distintas fundaciones de mujeres inician esta acción pidiendo no solamente que se le permita a esta persona ingresar, sino también que se remueva esta situación, esta desigualdad estructural por la cual las mujeres no podían acceder a, a cumplir esta tarea en función de un estereotipo de género, de que piensan que una mujer no está capacitada para conducir en una empresa de colectivos. Entonces la Corte, con un dictamen de la Procuración Fiscal y un fallo que también se basa en el otro precedente que habíamos mencionado, Pelicori, habla de estos estereotipos, de las categorías sospechosas, y revoca deja sin efecto la sentencia de la Corte de Salta. La Corte Suprema de Salta no había hecho lugar a la acción. Y la Corte Suprema manda que en el futuro, o sea, no solamente que se contrate a la señora Cisneros, sino que se establezcan cupos de puesto para que las mujeres que reúnan las condiciones y que tengan deseos de ingresar digamos, a estas empresas de colectivos puedan desempeñarse dentro de la empresa sin ningún tipo de discriminación. Un caso similar, también en la actividad de colectivos, es el caso Borda, de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Donde también, en este caso creo que se toma como pauta un 30%, utilizando por analogía una pauta que existe en materia, que existía en ese momento, no sé si no fue modificada en materia sindical, que mínimamente el 30% de los cargos sindicales tenía que ser cubierto por mujeres. Ahora no sé si hay o no paridad, en casi todos los ámbitos se está exigiendo, tanto para todo lo que tenga que ver con cargos públicos, se está exigiendo la paridad, 50%, ¿no? Bueno, entonces vemos que también estas medidas de acción positiva pueden ayudarnos a remover la realidad. Obviamente se trata de otro tipo de procesos colectivos generalmente, pero que también son muy importantes y que nos permiten modificar esta desigualdad estructural que puede generarse también en el trabajo, no solamente a través de la violencia, sino otro tipo de discriminaciones, como son estas, en el acceso al empleo, en la ocupación de ciertos cargos de poder, bueno, en las posibilidades de concursar, bueno, son todas medidas de acción positiva. Bueno, hasta aquí llegó mi exposición del tema y estoy abierta a las preguntas que tengan ganas de realizar. Bueno, sí, te hicieron varias. Ahí yo te las voy a ir leyendo. Me preguntan, el principio de responsabilidad del dependiente que se aplica en el derecho privado, ¿es aplicable en la administración pública? Bueno, ahí hay todo un tema. Bueno, yo les voy a mandar una sentencia. Les voy a mandar una sentencia. Yo no soy especialista, obviamente, en derecho administrativo, yo soy jueza laboral. Y juegan, digamos, ustedes ya saben cómo es, que está excluida la responsabilidad del Estado, está excluido del régimen del Código Civil y Comercial. Pero también tiene un sistema de responsabilidad que también es posible responsabilizar por el acto del funcionario público, por la acción o omisión ilícita del funcionario público. Y se condena, no es este artículo del Código Civil, pero esto va a depender a su vez de la ley, porque el Código Civil a su vez manda, digamos, a cada estado provincial, porque nos estamos hablando del estado provincial, a reglamentar la responsabilidad del Estado. Bueno, nuestra provincia dictó una ley de responsabilidad del Estado, ustedes tendrán la propia, pero en cada una hay también estos factores de atribución que permiten, por ejemplo, en este caso, otro caso que no les comenté, de una
farmacéutica que trabajaba en un hospital público y que por un funcionario que había sido designado políticamente comenzó a ser hostigada porque quería que se retire para tomar ese puesto de trabajo para un familiar, y comienza a ser hostigada y perseguida. Esta persona queda con muchísimo daño psicológico, y bueno, y yo tenía ese conflicto. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la competencia? Porque el Superior Tribunal de Justicia dice, bueno, para todos los casos, sean empleo público o empleo privado, lo tienen que resolver los jueces laborales. Bueno, entonces yo digo, bueno, entonces puedo resolver este caso de empleo, que hay empleo público, era una empleada de planta permanente. Y a su vez dice, bueno, la violencia laboral, lo puedo resolver yo. A su vez dice, también la doctrina de mi superior tribunal, que cuando estamos en un accidente o una enfermedad laboral, todas estas acciones también las resuelven los jueces laborales, por más que sean de empleo público. Entonces yo digo, bueno, soy competente, pero cuando tengo que analizar la responsabilidad me encuentro con esta pregunta que hace, no sé si fue un compañero o una compañera, de cómo atribuyo la responsabilidad. ¿Puedo aplicar el Código Civil? Bueno, entonces ahí me tuve que ir al régimen de la responsabilidad, digamos, de la responsabilidad integral, que juega también en el campo de las omisiones del Estado, digamos, por el hecho de sus funcionarios, y pude responsabilizar al Estado provincial, como, digamos, obviamente es el dueño de, si se quiere, hablando mal y pronto, de lo que es ese sanatorio, ese hospital público, y responde por el hecho de ese funcionario político designado. Se los voy a mandar porque hay todo un análisis de los presupuestos de responsabilidad que es muy similar. Cambia, digamos, el vocablo, cambia la norma, pero esto va a depender obviamente del ordenamiento provincial, de cómo regula la responsabilidad del Estado, pero obviamente, si en ocasión o en ejercicio de la función el funcionario público causa un daño, el Estado responde, también en forma integral. Bueno, otra pregunta, dice, consulta, si la denuncia se recepciona en juzgado de familia por acoso laboral, violencia de género en el ámbito laboral, sin mediar despido de por medio, ¿debería declararse incompetente el fuero de familia? Bueno, ahí depende qué es lo que tenemos que ir al artículo 22 de la ley 26.485. Ahí la ley dice que va a ser competente el juez de acuerdo a la modalidad de violencia de que se trate. Ya vimos que si hay una relación laboral, no va a ser obviamente competente la justicia de familia. Lo que les puede pasar a ustedes, por lo que me explicaba Sabrina, es que un mismo juez tenga todas las competencias, o una misma jueza, que yo soy jueza civil, soy jueza laboral, soy jueza de familia. Pero supónganse que yo soy solamente jueza de familia. Esto se da también en Entre Ríos, estos conflictos de competencia. Nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante distribución, digamos, por materia, tenemos juzgados de familia, tenemos juzgados laborales, entonces se generan estos conflictos. Si es una situación de familia, porque generalmente la víctima de violencia va al juzgado de familia, o va a la policía y la mandan ahí, o va a defensoría, y entonces se generan estos conflictos de competencia. Volvemos a leer como decía bien la pregunta. Espera. ¿Le hace la denuncia? Si puede tomar la medida. Eso me preguntaba. El juzgado de familia se tenía que declarar incompetente. Claro. Se va a poder declarar incompetente si es una, digamos, si entiende que hay, digamos, ¿se acuerdan lo que hablábamos de, por ejemplo, que incluso ya estaba despedida, pero la estaba amenazando porque le había hecho un reclamo? O es el compañero de trabajo, que no importa si después a su vez son novios o no son novios, pero el compañero de trabajo en el trabajo digamos, la acosa o la hostiga dentro del ámbito laboral. Hay una violencia laboral. La jueza de familia o el juez de familia se da cuenta que acá la naturaleza del vínculo es laboral, la ocasión es laboral. Entonces yo no soy competente para resolver, pero la ley me obliga a tomar las medidas precautorias urgentes, a prevenir el riesgo. Entonces no voy a poder decir incompetente y lo mando y quién sabe quién te toca después y la dejo a la víctima desamparada. No, la medida preventiva se toma igual, sin perjuicio de que después se declare incompetente. Y esas medidas son válidas. Después va al juez que corresponda, o a la jueza que corresponda. Perfecto. Una consulta, dice, buenos días, quería consultar, cuando uno solicita el cambio de lugar laboral y tardan más de 4 meses en resolver la situación, ¿cómo se actúa en ese caso? Y aclara que no trabaja en el Poder Judicial.
supongo que será un cambio de, me decía, de función, me dijiste, de tarea o de lugar. De trabajo, el lugar de Ah, trabajo. de lugar. Y ya evidentemente ha solicitado el cambio de lugar de trabajo y tardaron más de 4 meses en resolver esa situación. Bueno, seguramente es un cambio de lugar en función de que esta persona, intuyo por la temática, que puede ser que esté sufriendo acoso o violencia en algún sector de la empresa o en algún sector del organismo público o privado, y pide un traslado. Si vamos a lo que es la ley de violencia, la ley 26.485 de violencia, ahí dice que el procedimiento es sumarísimo. El procedimiento se tendría que, pero eso, bueno, después va a depender como todo lo que nos pasa de cada funcionario, de cada funcionaria y cómo actúa frente a la obligación de los plazos procesales. Pero la medida el procedimiento en sí es sumarísimo. Se puede hacer a través de una autosatisfactiva. Esto en el plano, viendo a lo que es la norma procesal aplicable dentro de lo que es la ley 26.485 a la que adhirió la provincia de Santa Cruz. Pero también, si es, por ejemplo, una empresa privada, si estamos en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, vamos a tener el artículo 66 de la ley de contrato de trabajo que permite pedir digamos, el restablecimiento de las condiciones alteradas. También el procedimiento sumarísimo, y esto debería salir en el primer despacho. En el primer despacho, preventivamente, debería salir digamos, con la pauta que ya habíamos visto de que no se puede exigir verosimilitud, contundencia, decir sí verosimilitud, pero no pruebas convincentes en el campo de una medida cautelar. Bueno, porque acá lo más importante es el riesgo y cómo juega. Incluso la declaración de la víctima ya es un elemento de convicción suficiente es preferible equivocarnos y tomar una medida preventiva y no dejar a la persona expuesta a un riesgo. Entonces, en este caso, desde lo procesal, después lo que pasa en el juzgado, bueno, eso ya será un pronto despacho, no sé cuáles serán los mecanismos procesales que ustedes tienen, pero en definitiva, la vía es sumarísima, la vía puede ser la autosatisfactiva, la vía puede ser el restablecimiento con una medida de no innovar o con una medida cautelar, o sea, todo el campo de las medidas de tutela urgente pueden ser exigidas. Y bueno, después si no se cumple, puede incurrir ese organismo en responsabilidad internacional, imagínense, si esta persona luego sufre un daño, por no haber tomado la medida en el tiempo oportuno. Entonces, bueno, por eso que todas estas causas de género son a veces, tanto para quienes tienen perspectiva de género como para quienes no la tienen, son mal y pronto papas calientes, porque siempre hay un riesgo latente. Yo puedo pensar que esto es una pavada y no resulta ser una pavada y termina en una lesión, en cualquier cosa puede terminar. Entonces son cuestiones que desde un punto de vista funcional requieren mucha responsabilidad. Tanto si la persona siente el caso como si no lo siente, si tiene perspectiva o no tiene perspectiva, son casos muy graves y complejos que pueden generar responsabilidad misma del Estado a partir de la mora judicial, por ejemplo. Otra pregunta, ¿qué vías existen cuando cumplían las visivas a la patronal, poniendo en conocimiento los malos tratos y hostigamientos, y contestadas de forma revictimizante para quien denuncia, e iniciado el tratamiento psicológico y psiquiátrico, se vence el plazo estipulado en el convenio colectivo de trabajo para reintegrarse a las actividades? La persona no cuenta con el alta médica, teniendo en cuenta que no habría causal en ese momento para despido indirecto. No sé si se entiende o la persona que hizo la pregunta la quiere aclarar. Entiendo, a ver, léeme de nuevo, porque se me iba un poquito la voz. ¿Qué vías existen cuando cumplidas las misivas a la patronal, poniendo en conocimiento los malos tratos y hostigamientos, y contestadas de forma revictimizante para quien denuncia, e iniciado el tratamiento psicológico y psiquiátrico, se vence el plazo estipulado en el convenio colectivo de trabajo para reintegrarse a las actividades? La persona no cuenta con el alta médica, teniendo en cuenta que no habría causal en ese momento para despido indirecto. Bueno, no conozco el convenio porque, bueno, ahí no está mencionado, pero me parece que sí hay una causal.
Claramente, porque si está diciendo que ella es revictimizada, digamos, ante una denuncia de... Porque por un lado está lo que hablábamos del daño, de que si la persona está o no está en condiciones de trabajar, pero por otro lado está el trato que dice revictimizante de la empresa ante la situación de, ante la intimación de una situación de acoso laboral. Entonces, claramente, pero volvemos, ¿se acuerdan de lo que hablábamos del artículo 243? Ahí va a tener que invocar esa injuria cuando se despida. Yo no me considero despedida, por más que yo no esté en condiciones de reintegrarme al trabajo, precisamente porque ustedes me están obligando a reintegrarme al trabajo cuando yo no estoy en condiciones de ejercer mis tareas en función de esta situación de acoso, no sé, digamos, no tengo bien claro el caso, pero hay que precisarlo bien y se puede considerar despedida en función de esa circunstancia. Hay un caso, capaz le puede servir a la persona que preguntó, no es exactamente lo mismo, pero es un caso del doctor Raffagelli, que se los voy a pasar, de, creo que es contra el Hospital Austral, y Galeno es una empleada que sufre un abuso sexual en el trayecto, o sea, era un accidente in itinere, que tenía que responder la RT. Y bueno, cuando la obligaban a que se reintegre rápidamente al trabajo, tanto la RT le daba el alta prematura, como que ya estaba, ya tenía que haber superado, digamos, el trastorno, y también en este caso, la institución médica, que debería estar absolutamente capacitada en la materia, y entonces le dice el tribunal, con el voto del doctor Raffagelli, le dice que es un trato revictimizante, que es un caso de violencia, o sea, que este acoso callejero que ella había sufrido, esta violencia que sufrió en el ámbito, digamos, extracontractual, no se lo estaba condenando por ese acoso callejero, sino se lo estaba condenando, se condenó tanto al hospital como al RT por el trato revictimizante que tuvieron ante ella al exigirle a una persona que había sido víctima de violencia sexual que se reintegre al trabajo antes del alta. Bueno, esto mismo, esto era una acción de daño, pero esto se puede trasladar, obviamente, a la extinción del contrato de trabajo, porque claramente es una injuria exigirle el reintegro al trabajo en una condición de esa, digamos, de esa naturaleza. No sé si habré respondido a la pregunta, porque a veces los casos son muy concretos y hay detalles que no los conozco, pero bueno, por lo menos después les mando el fallo ese. Bueno. Acá te ponen, como mencionaste ayer, todas las personas, incluidos funcionarios, funcionarias y magistrados y magistradas, nos encontramos permeados por patrones culturales androcéntricos y heteronormativos que nos atraviesa y repercute en cada acción y decisión que realizamos en nuestra vida, tanto en nuestras relaciones laborales y particulares. Es por ello que más allá de las capacitaciones que pueden propiciarse, ¿qué propuestas sugerís para que dichas capacitaciones sean evaluadas en su aplicación efectiva en la práctica de manera transversal, con efectos transformadores, tanto en las esferas laborales privadas como públicas, como así también se refleje en los procesos judiciales desde su inicio con una debida diligencia reforzada? Es decir, no solo el monitoreo de sentencias, evitando la revictimización durante el transcurso del proceso, dado que ello es crucial para dejar de naturalizar la violencia laboral instaurada en las organizaciones y propulsando una mayor denuncia. Bueno, no sé si voy a poder cambiar, cambiar la realidad tanto, pero digamos, es un proceso, imagínense que todo lo que vamos cambiando a poquito en tan poco tiempo, pero el cambio es lento y bueno, y hay resistencias, y bueno, como todo cambio cultural, no es fácil. No basta con una capacitación, no basta con una capacitación formal, no basta con llenar un curso de Ley Micaela, no basta con contestar unas cruces y decir si yo fui o no fui acosada, no basta con eso, es un cambio mucho más profundo. Y bueno,
por ejemplo, pero siguen siendo medios, no, nada va a poder garantizar un resultado, porque todo esto, como todo, depende de las personas. Pero, por ejemplo, bueno, el análisis de las sentencias, hay jueces que han sido destituidos por haber fallado sin perspectiva de género, que han tenido juicios políticos por eso, hay jueces que han sido también, digamos, separados de sus cargos por estas cuestiones. En los concursos se empieza a analizar también si la persona tiene o no tiene perspectiva de género y si esto es comprobable o no es comprobable a partir de sus decisiones en los concursos de los jueces y las juezas. Pero bueno, son cambios culturales que difícilmente, digamos, tengan una solución mágica. Yo creo que, bueno, que es un camino que lo tenemos que ir haciendo cada día y que bueno, todos, nadie tampoco está, porque es inconsciente, nadie está, digamos, exento de siquiera de poder decir yo tengo perspectiva de género, la tengo en todos los casos. No, seguramente se me pasan 1000 cosas cuando resuelvo y a todos nos pasan y no nos damos cuenta y nos encontramos hablando mal de una mujer, aplicando un estereotipo y nos decimos que somos progresistas o teniendo actitudes patriarcales y las tenemos todos sin darnos cuenta. No se me ocurre, no me atrevo a decir más allá de los mecanismos de control, de los observatorios, bueno, me parece sí, las capacitaciones me parece que tienen que ser continuas, que tienen que ser constantes, que no basta un certificado, que tiene que ser obviamente obligatorio, que tenemos que aprender a vencer estas resistencias, que se tienen que visibilizar las cuestiones, que esto tiene que empezar en las escuelas, tiene que empezar desde el jardín de infantes, con los roles y los estereotipos y educarnos desde la igualdad desde que empezamos, porque esto viene de que empieza la familia, nosotros como madres, como padres, como también estereotipamos a nuestros hijos y le exigimos que cumplan determinados roles, eso trasciende al Poder Judicial, nos invade. Creo que sí, que la educación es fundamental. Nuestros hijos nos están enseñando mucho. Yo lo veo con mis hijos que son adolescentes, ellos ya tienen otra mirada. Pero bueno, también depende con quién están, digamos, cómo son las familias, pero me parece que ellos ya son una generación distinta, que tiene mucho más respeto por la diversidad sexual, que es menos estereotipada. Mi nene uno de mis hijos no sé, tendría 11 años, yo le dije, no te compres zapatillas rosadas. Me dijo, mamá, el color no tiene género. Y me respondió así, me dio una lección en un ratito. Yo, de esa frase tan profunda, yo creo que no me tiene que haber salido en ninguna exposición. El color no tiene género, me dijo, porque quería rosada y tenían que comprarse rosada. Y yo pensando, ay, capaz que le dicen, se le burlan. Y creo que soy amplia, y sin embargo, ahí me salió un estereotipo. Bueno, y un nene de 12 años ya está preparado. Bueno, yo creo que es un cambio generacional, que vamos de a poco, a nosotros nos cuesta. Nosotros, la mayoría, bueno, muchos nacimos en la dictadura y atravesamos, digamos, somos una generación ya vieja en algunos aspectos, otros todavía ya no tanto, pero bueno, los que nos enseñan son los que siguen. Y bueno, pero me parece eso importante, empezar incluso, bueno, la educación, las maestras, la educación pedagógica, los profesores, las universidades, todo. Me parece que parte de ahí. Tampoco las universidades nos entrenan en género, nos capacitan en género, en nada, en procesal tampoco, en práctica profesional. Nos recibimos de abogadas, pero no sabemos qué vamos a hacer cuando salimos. Si no, después no lo aprendemos en la vida, por ahí tampoco estamos preparados. Y bueno, también en las universidades empezar con toda esta temática, sacarnos los prejuicios. No creo que existan mecanismos mágicos, pero sí es un cambio cultural que, bueno, que el Estado se tiene que encargar. Ya les digo, me parece que desde la primera infancia, e incluso creo que, no quiero confundirme, pero en ciertos países, no me acuerdo si era Suiza o Suecia, cómo ya en el jardín de infantes empezaban a educarlos en materia de igualdad, incluso, digamos, las mujeres a veces hasta salen más fortalecidas, digamos, a veces se da el proceso inverso, que la mujer que tiene que sortear muchos obstáculos después está más entrenada.
para la vida, para la lucha, ¿no? Bueno, esto ya en la educación inicial, cómo les enseñan a que todos pueden cumplir los distintos roles y cómo los educan en igualdad. Creo que la base también está en eso, ahí en la educación. Bueno, no sé si puedo responder una pregunta tan difícil, traté de pensar un poco juntos. Perfecto. Bueno, en el material que vos nos vas a aportar, acá están pidiendo también el fallo que hablaste del Tribunal Superior de Entre Ríos contra un municipio, si nos lo podés. Sí. Dice, en relación al cambio de trabajo, ¿podría solicitar el cambio de puesto de trabajo en relación al agresor para evitar contacto? ¿Cuál es el alcance de la justicia en este aspecto? ¿Qué recaudos deberían adoptarse? Bueno, yo creo que sí, que están los instrumentos. Después, claro, la justicia del trabajo también es una justicia, como todo, la ley de contrato de trabajo también es patriarcal, también es capitalista. Hay alguien que es el dueño de los medios de producción, el que organiza la empresa, y bueno, y está el personal que se tiene que adaptar a la empresa, y bueno, y está la justicia del trabajo, hasta dónde, esto ya es una discusión histórica, hasta dónde puede llegar, bueno, y trasciende a lo laboral. Ustedes imagínense las sentencias que hay en materia ambiental, en materia empresarial, hasta dónde puede el juez tomar un rol activista, e introducirse dentro de un ámbito privado, ¿no? Bueno, es un tema. Generalmente, bueno, está ese recelo de ¿puedo o no puedo? ¿El juez puede disponer? Yo creo que sí, que puede, pero bueno, yo lo veo con mi perspectiva, una opinión. Tenemos estas acciones que les explicaba el artículo 66, tenemos estos mandatos preventivos, tenemos la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias contra el agresor, que están en la ley 26485, fíjense, las medidas preventivas. Se puede aplicar también en el ámbito laboral un traslado, entiendo yo, ¿no? El traslado de una persona que es no la víctima que tenga que ser excluida, sino la persona. Y después está, obviamente, la actitud responsable, que hablábamos de la obligación de seguridad, que tiene que tener el titular o la titular de la empresa, con independencia de lo que le diga el juez, respecto de esa persona. Obviamente, si tengo una persona que está ejerciendo acoso, tendré que tomar las medidas disciplinarias, hasta el despido, o la suspensión, o el traslado, bueno, y responderá patrimonialmente, en su caso, en función de la mala decisión que adopte. Pero sí, yo entiendo que sí, que procesalmente se puede, por el artículo 66, por esta protección fuerte que tenemos en la ley de violencia de género, que son derechos, imagínense, que si podemos reinstalar a una persona que fue despedida en su puesto de trabajo, podemos ordenar una reinstalación, ¿cómo no podría el juez ordenar que esta persona se traslade de sector? ¿Se acuerdan la sentencia que les decía el doctor Orsini? Bueno, acá él tiene que hacer un arte, magia, para poder, le explicaba, acá era todavía más complejo, porque estaba la cuestión de que eran dos dirigentes sindicales, un hombre y una mujer, y él toma unas medidas por las cuales es una decisión complicada, pero termina estableciendo que determinados días asistan al sindicato la secretaria general y determinados días y horarios él, para que no se entrecrucen. Bueno, es muy difícil, tampoco el juez puede hacer mucho más dentro de lo que es el ámbito de un sindicato, ¿no? Más allá después de las responsabilidades que existan ante la autoridad administrativa del trabajo y las responsabilidades consecuentes en otras esferas, pero bueno, él toma todas unas medidas tendientes a modificar esta realidad, y las dispone, y con el mandato preventivo y con todo esto que estábamos hablando de que se puede realizar. Creo yo que sí, se puede, pero bueno, es mi criterio, obviamente eso siempre va a depender de cada juez y de cada jueza, y en eso van a encontrar de todo. Bueno, Laura, hay un par de preguntas más, no vamos a abusar de tu tiempo. La gente, por lo que estoy leyendo del chat, está sumamente agradecida, dicen que fue excelente tu exposición. Hay quienes quieren que vengas a Santa Cruz, así te escuchamos personalmente, así que bueno. Bárbaro, que no conozco. Bárbaro.
una invitación para que vengas de manera personal. La verdad que dijiste algo muy importante que tiene que ver con esto, que a veces el Poder Judicial solo contra la violencia de género no puede, ¿no? No tiene todas las herramientas el Poder Judicial, pero creo que nos has dado un montón de material para que por lo menos desde nuestro lugar Lo intentemos. sí, podamos resolver de manera adecuada y con debida diligencia los casos que se nos presenten. Muchas gracias a todos y todas quienes se han conectado, quienes han participado de este encuentro. La verdad que somos muchos y muchas, pese a que sea sábado, se ha conectado mucha gente y se han quedado hasta el último momento para escucharte, así que estamos muy, muy agradecidos por este encuentro. Yo también estoy agradecida, especialmente a vos y bueno, y a todos que están y todas que están aquí presentes en sábado a esta hora. Bueno, me comprometo a mandar el material. Hay muchos artículos y muchas sentencias que pueden ser de utilidad. A veces es una vez que uno se interna en una temática, después solo te va llevando el camino del conocimiento y del aprendizaje, porque una cosa te lleva a otra y uno va descubriendo nuevas alternativas y va incluso creando nuevas cosas a partir de cosas que va leyendo. Así que bueno, el material escrito siempre es re importante para, más allá de la capacitación y pensar, también estudiar. Así que bueno, yo me comprometo a mandarles lo que tenga que les pueda servir y encantada si me invitan alguna vez personalmente de poder estar allí con ustedes. Claro que sí. Bueno, nosotros a través de la Escuela de Capacitación, seguramente si ustedes aportaron bien sus datos, les vamos a mandar por mail el material que nos comparta Laura. Bueno, muchas gracias, Bueno, Laura. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Yo quiero dar un aviso, pero de cuestiones técnicas acá de la Escuela de Capacitación para las personas que están presentes. Aparte del material, nosotros las próximas semanas vamos a estar enviando los diplomas. Tenemos gente dentro del aula que desde ayer no podemos ubicar quiénes son. Así que hay un Felipe, o un Ale y alguien que está como Samsung. Les estuvimos mandando mensajes privados, pero no nos contestan. Si pueden poner en el chat, si piensan que pueden llegar a ser ustedes ahora, su nombre completo y DNI para poder ubicarlos, porque sabemos que estuvieron presentes toda la charla de ayer, pero después no tenemos forma de identificarlos y de mandarles los diplomas. Así que era solamente eso. Yo dejo abierto unos minutitos del aula, por si creen que pueden ser, lo manden al chat y nos queda a nosotros registrado. Muchas gracias y cualquier cosita estamos hablando por mail. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.